Un pequeño país que desata grandes pasiones, está arruinada y gobernada por una dictadura. Pero Cuba sigue teniendo una desproporcionada influencia en el continente americano. ¿Por qué? Joanny Sánchez sale por fin de Cuba y recorre el mundo. Hablamos con la famosa disidente y bloguera a su paso por Estados Unidos. Pero no se ha avanzado absolutamente nada en la dirección de las reformas políticas y sociales. En Cuba sigue penalizada la discrepancia, penalizada la asociación, penalizada la opinión, ¿no? La muerte del disidente cubano Osvaldo Payá, asesinato político o accidente automovilístico. Jackson Deal, periodista del Washington Post, nos cuenta su investigación. Parece que el carro fue embestido por detrás, y lo curioso es que el gobierno cubano asegura que el carro chocó contra un árbol. Ni azúcar, ni habanos, ni ideología. ¿Cuál es la exportación cubana más exitosa? Algunos de los cantantes cubanos que han dejado huella en el mundo. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un pequeño gran país. Un país pequeño en economía, pequeño en tamaño, pero grande políticamente. Una isla del Caribe sin importancia económica, pero como dije, con un peso político desmesurado. Lo adivinaron. Me refiero naturalmente a Cuba. Después de medio siglo de régimen socialista, bajo la dirección de Fidel Castro y ahora de su hermano Raúl, Cuba es un país en ruinas. Y a pesar de ello, es uno de los estados con más influencia en el continente americano. Aunque cueste imaginarlo, Cuba era, antes de la revolución, la tercera potencia económica de América Latina, solo por detrás de Argentina y Uruguay. Hoy, lamentablemente, está al final de la lista, solo por delante de Haití. En los años 50, Cuba exportaba productos agrícolas a Estados Unidos. Tenía una enorme producción agrícola. Hoy es al revés. La isla tiene que importar el 80% de los alimentos que consume. ¿A quién culpa el gobierno de todo esto? ¿Cómo explica el gobierno esta catástrofe económica? Bueno, la principal explicación son los Estados Unidos. Más concretamente, el embargo que los Estados Unidos tienen sobre Cuba. Lo que no dicen estas autoridades es que en todos estos años, en todas estas décadas, Cuba ha recibido más ayuda internacional que ningún otro país en América Latina. Primero y masivamente de la Unión Soviética. Y después, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se derrumbó la Unión Soviética, la salvación llegó de Venezuela. Venezuela le regala a Cuba más de 100.000 barriles de petróleo todos los días. A pesar de todo, Cuba ha sido incapaz de levantar su economía. Y aquí vienen las paradojas. La primera es que esta pequeña y precaria isla, que ni siquiera logra dar de comer a sus 11 millones de habitantes, sigue provocándole dolores de cabeza a la principal potencia mundial, los Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países han sido y siguen siendo malas. Las sanciones de los Estados Unidos para forzar un cambio político en la isla han fracasado, pero Washington, de manera obstinada, torpe, mantiene el embargo comercial contra la isla, a pesar de que eso no provoca sino excusas, le da excusas al régimen cubano. La segunda paradoja es que esta pequeña isla, con una economía realmente en ruinas, logra controlar la principal potencia petrolera de América Latina. Quiero saludar especialmente al embajador Rogelio Polanco, de la hermana República de Cuba, a Roberto, jefe de la misión cubana en Venezuela. Una de las historias aún no contadas es la enorme influencia que tienen funcionarios públicos cubanos que reportan a La Habana en el manejo de los temas más sensibles del Estado venezolano. Desde el tratamiento y la eventual muerte del presidente Hugo Chávez, asuntos diplomáticos muy sensibles, asuntos económicos, militares o de política interna, los cubanos tienen una influencia desproporcionada dentro de Venezuela. Este caso pasará a la historia de las más grandes sorpresas de la geopolítica. ¿Cómo fue posible que una isla pequeña y quebrada haya logrado conquistar un territorio con las riquezas más grandes del planeta sin disparar un tiro?
Y hay una tercera paradoja. Esta es que Cuba ha extendido su influencia hacia otros países de América del Sur. En Bolivia, por ejemplo, participa directamente en operaciones de seguridad interna del gobierno de Evo Morales. Y así en otros países. Recordamos que Cuba también proyectó su poder militar en África. Es decir, la vocación internacional de Cuba ha sido siempre parte del gobierno de Fidel Castro primero y de Raúl Castro también. La cuarta paradoja es que la dictadura cubana sigue ganando batallas diplomáticas. Y lo felicito. Gracias. Y le entrego el mando. Cuba preside la CELAC, esta nueva organización regional que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, que dice ser una organización de vocación democrática. Y sin embargo, el presidente de esa organización de países democráticos es Raúl Castro. Y finalmente, la última, la quinta paradoja, es que a pesar del evidente fracaso, a pesar de que ese país no funciona, no hay libertades, la economía está postrada, la revolución cubana sigue teniendo adeptos fervorosos fuera de sus fronteras. En toda América Latina y alrededor del mundo tiene admiradores, gente que realmente cree que el gobierno cubano está haciendo lo mejor que puede por sus ciudadanos. Para hablar de todo esto, hoy tenemos una invitada muy especial. Es una mujer valiente, que ha roto la mordaza impuesta por el régimen cubano y es una de las blogueras más seguidas del mundo. Se trata de Yoani Sánchez. En efecto, Naim, ya la entrevistamos en su momento vía internet porque no le dejaban salir del país. Pero ahora Raúl Castro ha levantado la mayoría de las restricciones de movimiento y Yoani ha podido viajar por fin alrededor del mundo. Christopher Sabatini es el director de la revista America's Quarterly y es nuestro corresponsal en Nueva York y ha conversado con Yoani Sánchez. Aquí está la entrevista. ¿En qué estaba usted pensando cuando el avión comenzó a rodar en la pista de despegue y dejaba Cuba? Fue un día muy intenso en mi vida, ese momento de salir de La Habana, ¿no? Porque era de alguna manera la culminación de 5 años de batalla cívica, periodística, jurídica, para lograr salir de mi país. Así que recuerdo haber estado en aquel avión respirando aliviada, como si hubiera sido un corredor que después de una carrera de 110 metros con vallas llega a la meta agotado pero feliz, ¿no? Era la culminación de un sueño. Si queremos salvar la revolución, Looking now at those images of Raúl Castro. Estas son imágenes de Raúl Castro anunciando reformas en el Congreso. ¿Qué han significado esas reformas en la vida de los cubanos? For the Cuban people and for daily existence inside Cuba. Las reformas de Raúl Castro, en mi opinión, van orientadas en la dirección correcta, la flexibilización y la apertura. El problema es que la velocidad y la profundidad de las reformas es desesperante. Por ejemplo, entre las más populares está el permiso a que los cubanos podamos comprar autos y casas, ¿no? Lo cierto es que las reformas raúlistas parecen estar enfocadas solamente a las cuestiones económicas y de desarrollo, por ejemplo, del trabajo por cuenta propia, el usufructo de la tierra, pero no se ha avanzado absolutamente nada en la dirección de las reformas políticas y sociales. En Cuba sigue penalizada la discrepancia, penalizada la asociación, penalizada la opinión, ¿no? Look at those pictures of Havana. Viendo imágenes de La Habana en ruinas y los mercados vacíos, ¿cómo es hoy la vida cotidiana en Cuba para conseguir comida, huevos o leche? Just to survive. La vida cotidiana en Cuba está marcada por un hecho que es la dualidad monetaria, una especie de esquizofrenia económica que tenemos en Cuba hace ya más de 15 años y que determina que hay una moneda con la que pagan los salarios y otra moneda que se necesita para sobrevivir. ¿Qué trae como consecuencia esta dualidad y esta esquizofrenia económica? Bueno, pues que la mayoría de las familias tengan que desviar recursos del Estado, hacer, por ejemplo, trabajos ilegales o depender de la remesa que mandan los exiliados para sobrevivir. Así que el día a día se vuelve complicado entre la búsqueda de los alimentos, la búsqueda de un camino para obtener esos productos ilegales y sobre todo pues sobrevivir a todo eso en medio de una sociedad con el transporte colapsado, la infraestructura deficitaria. Es una sensación muy asfixiante, ¿eh? Seeing those images of a triumphant. Cuando usted ve las imágenes de Fidel Castro y el Che Guevara entrando triunfantes a La Habana en 1959, ¿qué piensa? What goes through your mind when you look at that so far back?
Ese fue un momento que pienso que la gran mayoría de la población vivió con mucha alegría, ¿no? Y que se recuerda como un punto de arrancada para una revolución que finalmente fue traicionada, ¿no? Entonces, ahora cuando veo esas imágenes, yo trato de pensar un poco que en ese día, en ese momento, el pueblo cubano cometió un gran error, que fue entregarle a un hombre de la nación una especie de cheque en blanco firmado para que él hiciera con la patria lo que quisiera, ¿no? Entonces, preferiría que si ocurre un cambio en Cuba no ocurriera a la manera de otro 1 de enero, porque sería quizás poner las esperanzas en un hombre, poner las esperanzas en una ideología, ¿no? Usted ha hablado muchas veces del poder del feminismo en los cambios que se han dado en la región. ¿Qué papel tienen las mujeres cubanas como usted en esa lucha? Sí, a mí me alegra mucho que el activismo cubano de hoy tenga mucha feminidad, no es un activismo con falda. Y eso me gusta porque durante muchos años en Cuba hemos vivido un discurso político muy masculino. No quiero decir que masculino sea negativo, sino sencillamente se ha excedido esta cuestión del lenguaje bélico, viril, de la batalla, la trinchera, el soldado, matar, morir, agredir, luchar, son la terminología del poder en Cuba. Y sin embargo, ahora está apareciendo un sector crítico que no utiliza ese tipo de terminología, que habla de reconciliación, que habla de pacifismo, que habla de unir a todos los hijos, un concepto muy maternal de la madre que quiere y puede sentarse a la mesa con todos sus hijos, no importa la ideología. Y eso está representado en un movimiento que me parece importantísimo, que son las damas de blanco. Pero bueno, también está representado en, por ejemplo, personas como Rosa María Payá, personas como Larixa Diversen, que es abogada. En fin, que tengo esperanza que ese discurso muy femenino ayude a crear una Cuba más inclusiva, menos agresiva, con una diplomacia de más conciliación que enfrentamiento, ¿no? Gracias, Cristian, por esta interesante entrevista con Joanny Sánchez. Después de la pausa, hablaremos de la muerte de un disidente cubano. ¿Fue un accidente o lo mataron? Una investigación del Washington Post. Se las traemos a continuación, no se vayan. Más adelante. Espero que haya una presión creciente para que se investigue el caso, porque me parece escandaloso que alguien de la talla de Payá haya muerto.